Inteligencia Dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Es un placer poder estar aquí compartiendo un poco de todo lo que hemos estado recopilando a raíz de estos un par de años. Y bueno, sí quisiera que tomaran en cuenta que toda esta información, hay mucha gente detrás respaldando todo esto, investigaciones, doctores que están haciendo labor día a día para promover más el uso del diagnóstico con el Combin. Eso es lo que vamos a ver hoy y vamos a ir viendo cómo se ha ido desarrollando todo esto. Es un pequeño resumen, es muy breve, son temas que abarcarían 2-3 horas viéndolos individualmente. Entonces tratamos de concentrarlo para que la gente vea todas las utilidades que le pueden sacar de provecho al Combin para tener un diagnóstico más preciso y que va a ser, a la larga, va a ser el más usado. Entonces, sin más, empezamos con esto que es diagnóstico 3D en ortodoncia y ortopedia dentofacial. Y bueno, estamos en una época importantísima donde todos los avances tecnológicos están rebasándonos, donde vemos día a día mejoras en la tecnología que están beneficiando en la salud de todos los pacientes. Desde que se puede desarrollar o realizar un órgano, un tejido, también se puede ya llegar a reemplazar un órgano y crearlo a partir de todo esto que se está creando de la nanotecnología. Se están realizando trasplantes de cara, de brazos, órganos completos, cosas que antes solamente podía pensarse que era algo de ciencia ficción. Hoy todas las personas que crecimos viendo el hombre biónico, la mujer biónica, hoy es una realidad. Todos estos procesos de tecnología están permitiendo que se dé este desarrollo en la medicina. La nanotecnología, por supuesto, está cobrando gran importancia y esto es lo que nos está beneficiando para todas las personas dentro de la tecnología. En nuestra área, en la área dental, por supuesto que este cambio también se está dando a pasos agigantados. Es decir, hoy tenemos la posibilidad de ver pacientes que podemos ver una proyección de quita de tejidos, hacer un análisis, un diagnóstico funcional, estructural, y podemos quitar estructuras que a lo mejor nos están estorbando. Hoy tú vas a poder tener en tu mano, vas a poder ver modelos de pacientes que tú vas a poder ver cómo sería el final de ese tratamiento, en donde tú verías
cómo se vería opción A de tratamiento, opción B de tratamiento. Tal vez este no me convence, me regreso a este otro. Entonces estamos en la posibilidad, antes esto podría ser algo muy lejano, hoy es una realidad y nos va a beneficiar mucho. Y también todo este análisis tridimensional nos está permitiendo ver estructuras que antes y de otra forma que antes era imposible. Entonces todo esto en beneficio de y para nuestros pacientes. Claro. Entonces este cambio lo estamos viviendo no únicamente en la ortodoncia, en la odontopediatría, lo estamos viviendo en toda la parte dental. Es decir, el uso de tecnologías como el Combin o un escáner bucal está permitiendo que cambie nuestra forma de trabajo y mucho se va a ir convirtiendo esto el día a día de nuestro trabajo. Hoy vas a permitir que tú tengas un plan de trabajo y tú mandas a hacer una guía quirúrgica, por ejemplo, para los periodoncistas que ellos quieren colocar su prótesis, su rehabilitación de forma idónea. Entonces, hoy lo que les va a permitir es que ellos manden a realizar una guía, en este caso una guía quirúrgica que va a permitirles mayor precisión en su trabajo, que va a estar respaldado por todo un grupo de personas y esto todo en beneficio de nuestros pacientes. Eso es en cuanto al área de periodoncia, de prótesis que está cambiando. Tenemos que prepararnos porque también nosotros vamos a ser parte de todo ese cambio. Específicamente en ortodoncia, ¿cómo nos podría estar beneficiando esto? Bueno, hay forma de reconstruir aparatos tridimensionales a partir de un Combin, de un escáner. Hoy tú vas a poder hacer la simulación de un tratamiento para utilizar una serie de alineadores que te van a permitir un tratamiento, por ejemplo, sin brackets, ¿sí? Y específicamente para el área de odontopediatría, imagínense que podamos imprimir nuestros aparatos, porque esto ya es una realidad, el Bimbler, una plaquita Holey, cualquier otro tipo de estos aditamentos que son nuestras armas de día a día, que pareciera muy lejano, hoy ya todo esto se está permitiendo que se integre a nuestro día a día de nuestro trabajo. Entonces, imprimir un aparato hoy es una realidad. Y, por supuesto, cambios que se están dando radicalmente son sistemas que te permiten hacer un bondeado directo dentro de una computadora, que sería un bondeado directo guiado, en donde te va a permitir dar una guía o una guarda para el paciente para que lo puedas colocar de una intención esos brackets y tengas un mejor proceso de tratamiento. Entonces, vamos a vernos beneficiados con toda esta tecnología. Claro, nuestros pacientes hoy empiezan a ver todo este tipo de cambios, todas estas ventajas. Hay herramientas, hoy hay aplicaciones para que el paciente sepa cómo se va a colocar los elásticos, recordatorios de citas, información que hoy les permite ser más gráficos y entender muchas cosas que antes solamente dábamos por un hecho de que se entendían. Pero a su vez, como son pacientes más informados, también a su vez son pacientes más exigentes. ¿Esto qué va a repercutir? Que tenemos que irnos adaptando a esta nueva generación de pacientes. Es decir, se están dando cambios en estos años que a lo mejor, como no los ponemos en perspectiva, no los hemos podido apreciar de esta forma. Sin embargo, me gustaría que vieran este video. Esto explica mucho de lo que está pasando, no nada más en la odontología, sino específicamente en el área de ortodoncia y odontopediatría, ortopedia maxilofacial. Son cambios que se están dando. Esto te podría ejemplificar de todo lo que está pasando en la odontología. Son 60 años de diferencia y se están viendo la evolución que se va dando. Efectivamente, antes tal vez eran menos las necesidades, menos las exigencias. Hoy, con toda la adición de todo lo que es mecanismos deportivos, dieta para los deportistas, más especializada toda esta medicina del deporte, por ejemplo, está permitiendo que haya cambios en esta parte del deporte. Y esto no quiere decir que simplemente todo lo que se hacía antes era malo o lento, simplemente es diferente. Entonces, eso es lo que nos está pasando y nos lo está repercutiendo porque entre más tecnología, más requerimientos y más necesidades tenemos que ir complementando, supliendo para nuestros pacientes, que efectivamente van requiriendo cada vez más retos y exigen más, porque son pacientes más informados.
Este es un artículo muy importante, muy esquemático de todo esto de que estoy hablando. Es cómo están clasificando la ortodoncia en este lapso de estos 100 años y cómo te dicen que antes, básicamente, tu preocupación en los años 30, estabas hablando mucho de extracciones de dientes o no extracciones de dientes, y esa era como la gran pregunta, el gran tema de debate. Y todo era mucho revisado con una imagen, una lateral de cráneo, que esto te lo definía muy bien. Sin embargo, tenían estas personas en los años 30 limitaciones muy específicas. La gran complejidad en la aparatología y las limitantes, todo lo que implicaba colocar y realizar esta gran cantidad de dobleces, repercutía en que no podíamos o no se buscaban tantos estándares o no se buscaba tanto más que estuvieran derechos los dientes. Esto ha ido mejorando o de cierta forma se ha ido complementando con los nuevos estudios. ¿Qué pasa? En los 60 aparece la panorámica y ahora empezaban a subir los estándares de requerimientos óptimos para realizar un tratamiento. Entonces, en los años 70 ya había cosas más complejas aquí involucradas que estaban formando un papel importante. Es decir, que si el diente tenía que tener cierta inclinación, cierta forma. Ya aquí aparece todo lo que es la anatología, específicamente sobre pacientes quirúrgicos, sobre problemas articulares. Todo esto ha ido subiendo más la complejidad de los tratamientos, pero es proporcional a la aparición de la tecnología. Llegan los 90s y empieza a haber mejores formas de bondeado, empiezan a haber pacientes que tienen que ver si ya no es nada más si son extracciones o no, sino se están buscando métodos de cirugía cada vez menos invasiva. Y todo esto porque se está dando grandes cambios en que los sistemas ya hay simulación para ver cómo va a terminar el paciente, los escáneres, el combin, todo ese tipo de herramientas que ya no son nuevas, esto lleva más de 20 años, que en el mercado apenas lo estemos empezando a aprovechar, es otra circunstancia, pero esto ya lleva muchos años. Y cada vez los pacientes buscan tratamientos en donde sean más rápidos, y esto se lleva a cabo con procesos como las microperforaciones. Eso se está permitiendo que estos pacientes que tienen más demanda de esto, pacientes que antes te llevaba mucho tiempo mover un segmento de dientes, un sector de dientes, hoy con el anclaje esquelético te permite ir reduciendo tiempo de tratamiento. Entonces, conforme hay más tecnología, más necesidades del paciente y por supuesto más exigencias de ellos. Y esto también deja ver que durante muchos años la parte esencial de enderezar dientes ya no es nada más nuestro único propósito o prioridad, sino que hoy tenemos que estar pensando en nuestro paciente de forma estética. Y esto es en forma a la larga, no podemos ver el paciente como que hoy tienes la posición de los dientes, hoy tenemos que estar viendo cómo los pacientes mejoran o no mejoran con nuestros tratamientos. Entonces, hoy es un nivel de exigencia todavía más complejo. Y dentro de las metas que hoy tenemos que estar manejando, ya son pacientes que, por ejemplo, ya no interesa nada más el hecho de decir, quiero enderezar los dientes. Otra vez, ahora sí, tiene que tener salud articular, salud periodontal, lineamientos que se deberían de estar en todo momento preocupándonos y que tienen que tener una armonía con esa oclusión y ya no nada más ser estables. Tienes que descubrir todos estos elementos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todos los elementos tecnológicos te requieren más compromiso. ¿Ok? Entonces, aquí es como dividen estos 100 años dentro de la ortodoncia, de cómo es que se están dando estos cambios. Y aquí es mucho de pensar, nosotros cómo nos vemos, cómo queremos trabajar, cuál va a ser nuestra exigencia, cuál va a ser nuestra meta para lograr estos objetivos. Y bueno, eso va mucho en función de tu preparación y que día a día estés inmiscuido en todo esto. La ortodoncia, la ortopedia es cambiante y definitivamente sabemos que hay personas pseudo-ortodoncistas, en este caso, que ellos pretenden llegar tal vez al primer nivel nada más, ¿no? De que solamente hay alineación.
Bueno, en esta época tendríamos que estar haciendo una mayor distancia, abrir la brecha más para que haya diferencia entre los especialistas y los no especialistas. Este tipo de herramientas, este tipo de formas para atender a tus pacientes, por supuesto, va en beneficio de todos estos requerimientos que se están solicitando hoy día. Porque hoy sabemos que tú puedes usar un sistema de autoligado o no, pero sabes que es una buena opción. Sabes que necesitas, para todo ese éxito, necesitas tener colaboración de tu paciente. Por supuesto, el diagnóstico no se puede discutir. El diagnóstico es parte importante, parte esencial de todo este diagnóstico. Y las competencias finalmente es la habilidad que va a ir adquiriendo el clínico durante los años, durante mucho o poco tiempo, pero todo este tipo de elementos va a formar parte para que haya un éxito en el tratamiento. Pero siempre lo que va a ser determinante y definitivo es el diagnóstico. Por eso es que hoy estamos enseñando, compartiendo un poco de toda esta tecnología en beneficio de nuestros pacientes. Y por eso vamos a hablar del Combin. El Combin lo que te está haciendo, lo que te está ayudando y lo que ha mejorado es que no nada más hace imágenes tridimensionales, sino que evita superimposición de imágenes. Y es un elemento, el Combin, que está evitando que el paciente sea radiado con más elementos y evitando que sea más expuesto a toda esta radiación que lo pueda dañar. Entonces, cuando tú pides un Combin para en cualquiera de tus laboratorios, tú tendrías que estar pensando en que ese Combin son imágenes que no pueden ser modificadas, duplicadas. Entonces, es tu parte que te va a permitir ir analizando el paciente. Cada parte de esto es un DICOM. Cada corte que está establecido en tu CD donde se almacena esta información son pequeños cortes que te ocuparían un espacio en tu imagen. Lo que te va a permitir hacer que se empalmen todas estas imágenes se llama un visor. Había que hacer la diferencia entre estos dos. Y bueno, el visor es una muy grande ayuda, pero definitivamente las imágenes cortadas son las más esenciales para el diagnóstico. Esto es donde vamos a ir haciendo pasos muy diferentes a las demás personas que nos siguen preparando. Entonces, esto es lo que nos va a permitir dar un diagnóstico más certero. Y solamente dos temas que quiero tocar acerca de generalidades del Combin es que la radiación cada vez va disminuyendo más. Entre la tecnología avanza, menos exposición para el paciente. Están haciendo muchos estudios donde los equipos mejoran día a día. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que la radiación va en función de la capacidad o cantidad de radiación que se esté manejando. Si yo manejo poca radiación, la imagen va a ser muy pequeña. Hay varias variantes, pero básicamente los laboratorios hoy están utilizando las condiciones más bajas de radiación porque han visto que se le sacan mucho provecho y no se necesita radiar tanto al paciente. Cosas técnicas como el campo de visión, que es este sector con el que el paciente es la parte que es radiada, en un adulto sí es más grande. Las únicas consideraciones que te dicen los artículos, cómo tendrías que estar haciendo esas variaciones, hoy los laboratorios ya lo conocen y saben que tienen que reducir ese tipo de exposición o esa cantidad de FOB, que es toda esta parte de cantidad de radiación, que es el foco, la cantidad de tamaño de la imagen, que al irlo reduciendo, por supuesto que te va a radiar menos el paciente. Entonces, son cosas que se están haciendo, que están mejorando los laboratorios y que, bueno, es un día a día. El Combin ya tiene varios años que se estableció como forma de diagnóstica, como un sistema de trabajo, donde el paciente saca su imagen, saca su Combin, de ahí se va a sacar el DICOM, que son las rebanaditas, y de donde vas a sacar tus imágenes. Y todo esto va a ser en función para que tú saques tus cortes seccionales, puedas sacar incluso una panorámica, una PA, una lateral y las reconstrucciones tridimensionales. Todo esto para la función del tratamiento del paciente. Entonces, esto hoy es una realidad.
Cuando estás hablando de sistema de trabajo, tú ya empiezas a colaborar con otros especialistas. Hoy entiendes que la forma de trabajar debe ser multidisciplinaria. Entonces, pasaba mucho que el periodoncista tomaba imágenes, pedía un COM-BIM para que el paciente ver si evaluar si este tenía espacio o tenía una cantidad suficiente de hueso para colocar un implante. Y luego venía el periodoncista que necesitaba otro COM-BIM para ver cómo lo iba a rehabilitar, varias cosas. Y finalmente te dabas cuenta que el ortodoncista quedaba fuera de toda esa jugada porque tenías que esperar a que llegaran, a que ellos terminaran y tomaran decisiones y tú no tenías elementos para tomar decisión en ese paciente, a menos que pidieras otros estudios adicionales, otra lateral, otra PA. Sin embargo, esto ya no es necesario. En la literatura está descrito cómo tú podrías, con una sola imagen, tener periapicales incluso, tener toda una serie de herramientas que ahora sí, como sistema de trabajo en mi consultorio de trabajo multidisciplinario, hay un expediente único con una imagen, un CD único, donde todos los especialistas sacan lo mejor del diagnóstico para cada quien su área. Entonces, esto te permite participar de forma activa dentro de un grupo multidisciplinario. Todo esto ya está registrado, todo esto ya está en la literatura. La mayoría de diapositivas traen las referencias, es importante que revisen. Y bueno, ¿cómo ha ido evolucionando esto de las ayudas para la ortodoncia con el COM-BIM? Hay desarrollo en nuevos programas que te están facilitando tener promedios tridimensionales, lo que implica es cierta formación en todo lo que es el uso del COM-BIM. Cada vez están saliendo programas más sencillos para que los podamos incorporar a nuestro trabajo de día a día. Sin embargo, estamos todavía en una etapa de transición para esas imágenes de lateral de cráneo y es muy fácil de entender. Para algunas personas hay confusión, pero bueno, conforme empiezas a ver cómo lo tienes que desarrollar, empiezas a ver la facilidad. Estamos viendo un esquema de un paciente que tú quieres hacer una imagen bidimensional, que sería la línea roja, y la imagen tridimensional sería la línea azul. Entonces, imagínate que quieres medir la longitud del cuerpo mandibular, donde tu norma es tal vez de 71. Sin embargo, cuando tú lo mides tridimensionalmente, esta norma te empieza a cambiar. Entonces no hay valores establecidos, por lo cual hoy todavía no es la mejor opción. Pero bueno, mientras no se dé ese cambio a todo lo tridimensional, tenemos que seguir midiendo de forma bidimensional. Entonces tú a partir de tu imagen COM-BIM puedes crear una imagen de una lateral de cráneo. O por qué no, una PA. Hoy esto cobra gran importancia en el momento en que empezamos a examinar más los pacientes de forma tridimensional y vemos su plano, ya no nada más el lateral, el sagital y vertical. Hoy nos apoyamos mucho en lo transversal. Y bueno, aquí es donde encontramos que esta es una alternativa a nuestras imágenes laterales, para que ya no tenga que pedir un extra de imágenes. ¿Por qué nos empieza a incomodar o por qué nos interesa mucho ver la parte transversal? Se están haciendo una cantidad impresionante de estudios a partir del COM-BIM, donde se están viendo las limitaciones de los estudios que se hacían antes en modelos o que no se tomaba en cuenta mucho la PA. Y por ejemplo, en este paciente la mayoría de las personas podría pensar, claro, tal vez tiene un diente con poca giroversión, la sobremordida no me encanta, pero finalmente la mayoría de las personas diríamos, no le urge un tratamiento de ortodoncia. ¿Por qué? Porque no lo estamos viendo de forma tridimensional, desde esta parte de la forma transversal. Es muy importante, hoy se hace mucho énfasis en esto. Y vean por qué. Idealmente nuestros pacientes deberían de estar sus dientes dentro de los alvéolos, centrados. Eso es lo que nosotros estaríamos esperando para cada uno de nuestros pacientes. Sin embargo, cuando se empieza a dar un crecimiento, cuando hay una discrepancia esqueletal, lo que vamos a encontrar la mayoría de las veces es que la mayoría de las veces hay compensaciones. Entonces, las diferencias o discrepancias que podríamos pensar que son muy severas, se ven disminuidas o camuflajeadas, se ven donde una persona no con mucha experiencia podría decir, no es tan severo el asunto. Conforme pasan los años, se empieza a saber que esto es un verdadero reto.
Pasa algo muy similar de compensación exactamente en la forma transversal, que muchos años no nos hemos percatado. En la misma manera que se compensan los dientes para intentar contactar con su antagonista, empiezas a sufrir, puedes tener un falso positivo o equivocarte cuando hiciste solamente un análisis de modelo, ya que tu discrepancia podría ser esqueletal, podría ser no tan severa. Cuando tú haces un corte a partir de todas estas investigaciones que se hicieron, son muy recientes, donde hacían un corte, lo que veían es que en este tipo de cortes los dientes estaban totalmente compensados, pareciendo que el paciente no tuviera gran problema transversal esqueletal. Entonces, este tipo de problemas hoy se empieza a dar mayor énfasis, porque ya entendimos que no se estaban diagnosticando en todos los casos. Esa es una. Pero bueno, ¿cuál sería el problema de tener una discrepancia esqueletal severa? Severa que ya no pudiera ser compensada y que la tratáramos. Uno de los efectos podría ser que se cruzara la mordida en una etapa avanzada, o simplemente que el problema es que avanzara, tuvieras problemas de recesiones gingivales, dehiscencias, fenestraciones. Entonces, conforme va pasando esto, te das cuenta, y mucha gente ha estudiado todo esto. El doctor Van Arsdal, recientemente fallecido, hizo mucho hincapié y dejó mucho toda esta parte de diagnóstico transversal, y hoy muchas personas emulan todo lo que es el diagnóstico y la importancia que tiene todo esto para nuestro diagnóstico. Casas comerciales, hoy por ejemplo GAC, empieza a hacer mucha énfasis y te empieza a dar manuales de cómo es que tendrías que estar haciendo este tipo de diagnósticos, y todos están sustentados en investigaciones que se usaron se realizaron en la Universidad de Pensilvania, donde ellos decían, bueno, si tú tienes un combin, tienes que diagnosticarlo de esta forma. Y bueno, es muy sencillo como ellos lo manejan. Tienen una proporción y tienen una regla, que para estos pacientes tú tendrías que estar midiendo los bordes alveolares, tanto del maxilar y de la mandíbula. Y entonces la relación tiene que ser, la medida de tu maxilar tiene que ser el tamaño de tu mandíbula más 5 milímetros. Esa sería tu relación ideal. Entonces, en la parte superior estarías midiendo lo que serían los rebordes alveolares en la región de yugal, más o menos. Y en la parte inferior también. Todo esto está establecido en la literatura y te va diciendo, te va llevando de la mano cómo es que tienes que ver que estos pacientes siempre tienen que tener esa diferencia. Aunque el maxilar sea más grande, la mandíbula, pero siempre tiene que haber una relación y no debe haber una discrepancia a estos valores. Por eso es que tantas personas hoy están involucradas en la parte transversal y empiezan a hacer mucho énfasis en esto, que a un paciente a los 10 años ya su potencial de crecimiento transversal está muy limitado, siendo esto que la mandíbula seguirá creciendo y el maxilar no. Por eso es que es muy importante que tú diagnostiques en un paciente pediátrico. De verdad, esto sí quiero hacer mucho hincapié. No tenemos que, les evitamos muchos problemas a los pacientes si los diagnosticamos en el sentido transversal. Y hoy en todos los congresos se está manejando ese tipo de información. Entonces tenemos que estarlo manejando. Hay otras alternativas. No quiere decir que si no tienes un combin no lo puedes diagnosticar. Tienes que recurrir a lo que hemos tenido siempre, una PA. Por lo menos sería lo necesario para estarlo diagnosticando. Desgraciadamente no se piden las radiografías PA. Entonces estamos volteando a ver todo esto porque pacientes que no se diagnosticaban, en otro tipo de cortes se han hecho estudios y se han visto todos los problemas periodontales que les está causando por las fuerzas con los aparatos. Por eso es que hoy se está viendo que todo esto tiene que ser fuerzas controladas, evitar este tipo de daños que se están causando a los tejidos, que se fenestren las raíces. Son consecuencias de no un diagnóstico certero. Por eso es que en la medida de lo posible debemos de ir apoyándonos de esta tecnología, porque habían cosas que eran muy fáciles en las que nos podíamos perder. Por ejemplo, en la imagen de abajo, en la A, habían pacientes que tú decías, efectivamente se realizó la disyunción, en el proceso mediante el cual tú rompes la sutura media palatina. El problema es que la sutura osifica de atrás hacia adelante. Entonces tú en un paciente podrías ver que en la parte anterior se abrió el espacio.
y no siendo así en la parte posterior, causando que nada más se inclinen o que obtengan torque los molares. Esto sí te podría causar ciertos problemas. Por eso es que es importante hoy que se retome todo esto de la parte transversal, y hacen mucho hincapié de qué pacientes tendrían que ser tratados con meramente ortopedia y cuáles serían con una disyunción asistida. Todo esto porque es importante, una vez que diagnosticaste al paciente en transversal, ahora sí tienes que ver si le puedes realizar la disyunción o no, porque hasta hace unos años se pensaba que todos los pacientes llegando a los 18 años ya no lo podía realizar la disyunción de forma convencional o mecánica, sin una disyunción, sin una forma quirúrgica. Sin embargo, tú pensabas que paciente de 15, 16, 13 años podía realizarse. Hoy se está viendo que no es lo ideal, y por eso es que se están planteando este tipo de diagnósticos realizados por el doctor McNamara, donde se apoya de tecnología de Combin para clasificar la sutura media palatina en varios estadios, y dependiendo de ello decide si se puede realizar en el paciente una disyunción de forma convencional o tendría que ser de forma asistida. En todos los estadios, el A, el B y el C, estarías viendo pacientes que necesitas hacerlo de forma convencional. Sin embargo, tus pacientes cuando ya llegan a la etapa D, la D, la diferencia es que ya la sutura media palatina en la parte posterior ha cerrado. ¿Qué complicaciones te podría traer? Las que ya vimos. Entonces, aquí pensábamos mucho que era por la edad. Entonces, vimos los estudios de McNamara, y aquí también con tomografías que se nos han facilitado, se ha hecho investigación de todo esto, y replicamos el estudio. Y vimos, es importante que chequen aquí, por ejemplo, en esta columna en la C, que estarías hablando de pacientes niñas, que tú dices 12 años, por supuesto que le puedo hacer una disyunción convencional. Habíamos encontrado en este grupo que 5 niñas ya no se les podía realizar la disyunción de forma convencional. En otro grupo, en el grupo de 15 a 17 años, también había niñas donde ya no se les podía realizar, como evidentemente podrías pensar, pero a su vez había niñas de 17 años que sí se les podía realizar de forma ortopédica. Y esto nos llamó mucho la atención. Pacientes de 18 años, mayores de 18 años, que podían tener, al tener su sutura media palatina abierta, podía hacerse una disyunción normal. Por eso es que este tipo no lo veo como fracasos, pero este tipo de formas de enseñarnos, hay doctores de la Universidad de Pensilvania, de Washington, que nos empiezan a enseñar todo esto para que tengamos cuidado con esto, porque ya hay pacientes de 10 años que su sutura ya osificó y ya no le puede realizar la disyunción. Todo esto viene en la literatura acerca en la parte transversal y el uso de microtornillos. Hoy te empiezan a usar que para que no dañes estos tejidos al anclarte de dientes, causar la dianilización, pero en lo que se lleva a cabo ese proceso, tú causabas dehiscencias y fenestraciones en los pacientes. Hoy, por eso estamos volteando a ver, en todos los foros lo hacen, a ver el anclaje esquelético como una opción para estos pacientes que ya están cercanos a esa osificación. Entonces, esto es una muy, muy buena alternativa. Hoy muchos grupos lo están realizando y bueno, se está viendo que cada vez los pacientes empiezan a osificar de manera más temprana su sutura media. Por eso es que todo el mundo está viendo cómo es que en este journal, en el 2016, vieron que era una necesidad y empiezan a hacer todo este tipo de anclaje y empiezan a hacer propuestas de cómo colocarías tus medios de anclaje y de algunas ayudas que te permitan resolver todo esto. Entonces, la parte transversal ha sido muy beneficiada con este tipo de estudios en la parte del Combin. Algo también que ha beneficiado mucho ha sido el diagnóstico en la parte de la articulación, gracias al Combin, puesto que hoy ya se ha podido medir, en el caso de algunos pacientes, ya no nada más el deterioro, sino la posición, si hay desgaste o no. Te ha permitido ver el comportamiento de los pacientes a largo plazo. Entonces, ha beneficiado, ha cambiado mucho. Sabemos que hay pacientes que por un problema a lo mejor transversal, específicamente en este caso, la mandíbula no tiene lugar donde colocarse y se desplaza hacia un lado o hacia otro o hacia adelante. Entonces, un paciente que no tiene problema esqueletal se puede causar. Y esto irse magnificando conforme la edad. El problema es que la mandíbula, este tipo de artículos, estos libros, son los ideales para que empieces de la mano, poco a poco, a ir viendo toda esta parte del diagnóstico
con el Combin. Te llevan de la mano, es una forma muy, muy, muy sencilla, lo recomiendo ampliamente este libro, de Tamimi Hatcher. Muy, muy buen libro. Y bueno, hoy se está investigando mucho sobre todas las asimetrías, ya no tanto las congénitas, sino de las adquiridas. Se está viendo que los pacientes tienen muchas anomalías y muchas asimetrías. Y hoy empiezan a ver que mucho de este tipo de pacientes es porque empiezan a tener problemas a nivel de su mandíbula, problema articular. Recordemos que siempre tiene que estar interpuesto el disco en su recorrido de la mandíbula cuando empieza a hacer sus movimientos de apertura. Pero ¿qué pasa si la mandíbula está ocupando otro espacio que no debería de ser la ideal? Lo que va a causar esa posición alterada del paciente es que su disco no va a estar en íntima interdigitación con lo que sería el cóndilo y la fosa, causando alteraciones. Una de ellas, desgaste o aplaneamiento en las primeras etapas. Entonces, por eso es que hoy todas las formas nuevas de diagnósticos van enfocadas hacia esto, sobre la posición o no del cóndilo, sobre el desgaste o no del cóndilo y cómo está repercutiendo en las asimetrías faciales de los pacientes, porque es un proceso que se está dando cada vez de forma más regular. Pacientes, y esto es muy fácil de entender. En toda esta literatura, por ejemplo, aquí hablan de este artículo sobre artrosis idiopática juvenil y te empiezan a reportar casos que son muy comunes, que no están siendo diagnosticados y en otra literatura te dice cuáles son los problemas por los cuales no se están diagnosticando. Lo que te dicen es, tú imagina que en la posición en la imagen inferior izquierda, tú empiezas a ver que la posición del cóndilo está muy arriba, no está en la posición ortopédica o en la relación céntrica como tú quisieras. ¿Y cuál es el problema? Tenemos un tejido hialino, que es un centro de crecimiento primario. ¿Qué pasa si se empieza a dañar ese tejido? Pues bueno, la repercusión va a ser que no va a haber un crecimiento en la rama de la mandíbula. Esto ya está documentado. Y, por ejemplo, en este artículo de Seminario de Ortodoncia hay una serie de publicaciones donde varios expertos están hablando acerca de todo lo que sería artrosis idiopática, el diagnóstico temprano, muchas cosas que tal vez no estamos muy acostumbrados a manejar en todos los grupos en México. Sería bueno que lo empezáramos a retomar o hacer, porque ya hay otros grupos que tienen tiempo manejándolo, pero hacen una investigación y una recopilación de ciertas cosas importantes. Entonces te hablan las personas más renombradas acerca de un tema en esta publicación que es Seminario de Ortodoncia, donde ellos publican, y lo que llama la atención es cómo hacen todo un capítulo de 12 publicaciones que están hablando acerca de artrosis idiopática juvenil y de cómo es que no se está diagnosticando. Y una de las cosas que llamaba poderosamente la atención era esto. Pacientes, por ejemplo, primero hicieron una investigación en conejos y lo que estaban viendo es que a los conejos de laboratorio, este tejido, este cartílago, este tejido hialino en el cóndilo, se lo quitaban y veían qué formación y qué crecimiento tenía en la rama del conejo y veían que desafortunadamente no había crecimiento. Entonces empezaron a ver otros conejos control donde a ellos les quitaban de un lado sí y del otro lado no les quitaban este tejido y empezaban a formarse asimetrías. Bueno, hoy toda esta literatura está hablando mucho de cómo este tipo de pacientes, niños, al verse comprometido su cartílago hialino, no está permitiendo que desarrollen el tamaño de la longitud de la rama mandibular, causando simetrías. Entonces esto ya está reportado, estas son la literatura que yo recomiendo para que empieces a meterte un poquito en todo este tema. Por supuesto que va acompañado de un diagnóstico funcional. El problema es que muchas veces no le hacemos caso o asumimos que es por otras causas, nunca por este tipo de enfermedades. Estos son casos de pacientitos en donde podemos ver que su comportamiento funcional, por supuesto que no es el adecuado, el de la inferior derecha, por supuesto que tiene problemas, por supuesto que requiere atención inmediata. Entonces, este tipo de problemas te están documentándose como es que es muy común en Estados Unidos. Y bueno, tal vez nos falta un poco más de investigación aquí. En estos dos journals, son recientes, te están hablando cómo es que sí hay problemas articulares en niños, pero cuáles han sido las dificultades para poder
documentarlos y para poder cuantificarlos. Pero bueno, ya esto está establecido y te dice cuánto tendrías que estar tú pensando en tus pacientes para hacer su diagnóstico y cuál es la guía para atenderlos, ciertos cuidados. Entonces, este artículo es del 2013 y están evaluando cómo se está comportando la articulación temporomandibular de un paciente o un niño. ¿Cómo son los casos? Son ciertas características que nosotros tendríamos que estar considerando en nuestros pacientes. Este es el libro que les decía, excelente libro, te está hablando de todas las indicaciones, contraindicaciones, cómo vas a diagnosticarlo con un CONVIN estos pacientes que tienen problemas articulares y tú qué esperar con estos pacientes que tienen artrosis idiopática juvenil, ¿sale? Entonces, este son el tipo de cosas que nosotros tendríamos que estar mirando todo el tiempo. Cómo tienes que diagnosticar lo que tienes que ver. Sí implica tiempo, implica esfuerzo, sí, pero recuerden que somos especialistas que cada vez tenemos que estarnos preparando ante todo este tipo de problemas. Y vean, los números son en cierta forma alarmantes. En el lado derecho estamos viendo un cóndilo que está desgastado. Es un paciente niño, evidentemente, que sabemos que es por alguna interferencia dental, el cóndilo se desplaza donde no debe estar, puede irse atrás, puede irse adelante, pero al final es el mismo resultado. Por eso es que hay hoy tantos estudios que están hablando de la importancia de no solo la posición, sino también la ubicación por medio que tú le diagnosticas con un CONVIN. Eso es importante. Cada vez están desarrollando mejores tecnologías para todo eso. Y estas son lecturas que tendríamos que estar metiéndonos. Todos los que estamos involucrados en la parte dental, en la parte que tiene que ver con articulación. Sí, nosotros somos los encargados de ver de este tipo de problemas que son muy, muy frecuentes. Pacientes que empiezan a tener esas asimetrías, esos desgastes, compensados transversalmente, que tienen problemas articulares y empiezan a desarrollar asimetrías. Recuerden que ahora nuestros objetivos es que haya un equilibrio facial y no nada más encontrarnos con esto. Pacientes que tienen alineados los dientes y que sus caras se encuentran realmente muy asimétricas. Y esto se explica mucho porque si te empiezas en el paciente a ver que el maxilar empieza a descender por una compensación de acomodarse hacia donde se fue la mandíbula, por una alteración en el plano oclusal, empiezas a ver que con 3 milímetros en el esquema de abajo del lado izquierdo te está diciendo que solamente son 3 milímetros lo que creció de un lado y del otro en el plano maxilar, un problema óseo, que fue el que desarrolló tanto problema a nivel facial estético. Entonces, estos son pacientes que finalmente requieren cirugía. Hemos estado limitados mucho a los modelos porque desgraciadamente no podíamos ver o en una fotografía ver si un plano estaba canteado, que todo esto repercute a niveles problemas articulares, puntos prematuros de contacto, varias cosas que sí nos tienen con un tema de preocupación. Entonces, cuando usas mecánicas de retracción, sabes que un plano canteado te va a traer problemas o rezago en el tratamiento hasta que tú equilibres ese plano. Aquí lo importante de este tipo de herramientas y nuevos formas de diagnóstico que se promueven con el CONVIN es que tú el primer día trazas tu CONVIN, metes análisis muy sencillos que están descritos en la literatura, que te dicen, ok, tengo aquí 3 milímetros de discrepancia entre un maxilar, del lado derecho del maxilar con el lado izquierdo del maxilar. Entonces, eso no importa si es del lado, o sea, cómo pongas tu paciente, siempre va a ser la misma diferencia. Lo que te está diciendo aquí es que tú el primer día de diagnóstico estás sabiendo si el paciente tiene que ser compensado normalmente con el arco o tiene que ser una intrusión con microtornillos o va a requerir corticotomías o incluso cirugía. Pero esto tú ya lo sabes desde el primer día, entonces te estás evitando problemas con el paciente de al año y medio que estás viendo que está desequilibrio en el paciente en su plano oclusal, decirle que en año y medio ya le estás pidiendo dinero para unos microtornillos porque necesitas hacer ese tipo de mecánica. Entonces lo importante es que el primer día ya lo sepas. Te va a decir facialmente hacia dónde está corrida la línea media y todo esto porque sabemos que todo esto es esencial para la forma de diagnóstico de nuestros pacientes, porque sabemos que entre más simétricos seamos, más equilibrio va a haber y más belleza facial, ¿no? Por eso es importante. El CONVIN está diseñado y tú puedes sacar estas imágenes tridimensionales con sobreimposición de fotografías, puedes
hacer cualquier tipo de análisis, el que tú estés acostumbrado, el que tú quieras. Este otro es otro análisis que te va a permitir, imagínense, ver si hay espacio o no, que tú hagas un análisis de Moyers real, donde tú ya no estés suponiendo que van a caber los dientes o no, sino que tú realmente sabes el espacio de dientes que no han erupcionado y que sabes que sí pueden ser, o necesitas crear el espacio con extracciones o la mecánica que tú necesites. Se están utilizando el Conbeam para ya también sustituir modelos que se tomen de impresiones, porque se ha visto que es exactamente lo mismo. Ya el uso de los modelos digitalizados se le está dando otro tipo de uso. Y otro uso que se hace es con análisis de las vértebras en pacientes que tú podrías pensar que todavía tiene un remanente de crecimiento o no. Es lo mismo que una digitopalmar, estarías contemplándola, pero todo esto tomado de una sola imagen, que sería tu Conbeam. Otros beneficios que le están sacando, con este tipo de imágenes tú puedes determinar si el paciente tiene un granuloma o un quiste. Importante para todos nuestros grupos de especialistas. Y este es donde se está haciendo mayor hincapié en cuanto en el área de niños. Nuestros pacientes que están teniendo problemas de vías aéreas, se proponen diferentes tipos de manuales y de soluciones, en donde te dicen, con este sencillo forma de diagnóstico del Conbeam, que tú haces un trazo en menos de un minuto, tú estarías diagnosticando si el paciente tiene una apnea, que puede ser, recordemos que puede ser moderada, severa, y tú con al medirlo en milímetros cuadrados, sabes si tiene ese riesgo o no, y que necesita atención. ¿Por qué esto es importante? Sabemos que esto va a traer repercusiones a nivel estético, funcional, y hoy todo lo que es calidad de vida, problemas funcionales. Este es un pequeño esquema que manejan en Estados Unidos, donde te hablan acerca de todos los problemas y repercusiones derivados de la apnea y cuánto cuesta gasto público al gobierno por atender este tipo de problemas. Por eso es que tenemos que empezar a ver qué es lo que están haciendo ellos. Este estudio fue una investigación que se hizo para ver que todos nuestros pacientes, desafortunadamente con nuestras laterales de cráneo, no podíamos ver el espesor de sínfisis. ¿Qué nos referimos con el espesor de sínfisis? Es que al haber sobreimposición de todo lo que es el cuerpo mandibular, te va a evitar que veas el ancho de donde va a estar ubicado el alvéolo de cada uno de los dientes. Con la tomografía tú puedes verlos. Beneficios sí, claro, pero implica mayor esfuerzo y mayor preparación de tu parte. Estos son esquemas de pacientes que están teniendo extrusión de los dientes porque no tienen guía incisiva. Desafortunadamente esto pasa a lo largo de todo el tiempo y ese desgaste empieza a haber pérdida de tejido y de exposición de las raíces de cemento. Entonces esta es una vista con el Conbeam para que entiendan un poco cómo se da este efecto de extrusión pasiva alterada, en donde el diente, al no tener antagonista, una buena oclusión, va a tener pérdida de tejido. Entonces ese elemento lo vamos a sumar a todos los tipos de problemas periodontales que se causan al estar valorando a los pacientes. Estamos básicamente desnudando todo el paciente, qué es lo que tiene, y hay que pensar que todos nuestros pacientes, al abrirse la mordida, tenemos compensaciones dentoalveolares. Entonces el problema es que se empieza a adelgazar el alvéolo, se empieza a hacer más estrecho y tenemos más limitaciones en el tratamiento. Por eso es que tenemos que cuidar nuestras relaciones sagitales en nuestros pacientes a la menor edad temprana posible. Esto de la compensación alveolar con la extrusión pasiva alterada, esto es a lo que nos lleva a pacientes que fotográficamente tú podrías pensar que está bien, se encuentra en buen estado. Con el Conbeam tú puedes ver que tiene ya muchos problemas avanzados y que va a tener un deterioro en su sistema masticatorio. Hoy se está haciendo mucho énfasis en esto. ¿Por qué? Porque también se ha visto que estos pacientes están teniendo mucha pérdida de inserción. Entonces, estos son nuestros pacientes que atendemos día a día. Por eso es que se están describiendo otra vez en este seminario de ortodoncia, que es una publicación donde las mejores personas renombradas sobre el tema, autoridades en el tema, están hablando sobre esto, te empiezan a decir qué alternativas tendrías que tener. O por ejemplo, en este caso de este esquema, en donde dice A, B, C, D, te está diciendo qué movimientos están prohibidos o no deberías de hacer para tus pacientes, en el caso que tengas una sínfisis de ese espesor. En estos casos te dicen, bueno,
Bajo estas circunstancias necesitas hueso por delante, hueso por atrás, hacer algo que sería una aceleración osteogénica. Porque desafortunadamente están cambiando las cosas. Estas guías son propuestas que hacen las personas que están trabajando con este tipo de información y te dicen, todos estos esquemas en la parte superior han sido esquemas ideales que dices, todos están en un INPA perfecto para su biotipo. De 85 a 95 yo no me preocuparía por nada de ellos. Desafortunadamente su sínfisis está siendo muy delgada. Por eso es donde, oye, estas personas que tienen muchos años de adiestramiento en todo lo que es el combin, te empiezan a decir, ya no te preocupes tanto por un número, empieza a ver qué tanto espesor de hueso tienes, qué tanto hueso tienes hacia adelante, qué hueso tienes hacia atrás. No tengo hueso hacia atrás, tendría que estar pensando en otra alternativa a las extracciones. Entonces, esto es a nivel transversal. Estos son los nuevos índices que empiezan a proponerse y seguramente muchas de las nuevas generaciones empezarán a manejar estos tipos de propuestas. Estos son pacientes que nos han hecho el favor de pasar imágenes para ver el comportamiento de pacientes que tienen asimetrías esqueléticas severas, cómo es el comportamiento cuando son tratados y bueno, nos preguntan más o menos qué les sugerimos. Entonces aquí es bajar el calibre, hacer otro tipo de mecánica, sale tal vez paciente quirúrgico, se les propone conforme te piden asesorías. Porque evidentemente hoy en este mundo globalizado todo el mundo está haciendo tratamientos, esperaríamos que hiciéramos tratamientos globales. ¿Qué me refiero con global? Básicamente es multidisciplinario. Entonces los pacientes hoy vienen a nuestras clínicas con defectos periodontales y se les pone el mejor injerto, se hacen maravillas, los periodoncistas de verdad que hacen maravillas. Desafortunadamente los pacientes tendrían que ser tratados de otra forma porque necesitaban primero quitar el colapso maxilar, haber metido las raíces dentro de hueso, porque estos son pacientes como en la imagen inferior, son pacientes que están muy compensados. Entonces, como vamos a tener esos defectos, de nada sirve que nada más veamos la parte periodontal, tendremos que hacer un análisis integral y multidisciplinario. ¿Sí? Entonces, estas son las áreas donde está haciendo mayor ruido el hecho de usar la tomografía. Y estos son unos pequeños casos clínicos que estamos utilizando para esquematizar un poco de cómo se está dando este cambio al incorporarte a estas tecnologías. Un paciente que yo tendría que estarle pidiendo una lateral, una panorámica porque tiene problema articular, podría calcular dentalmente cuál es la discrepancia ósea, pero bueno, aquí preferimos ver al paciente y ver que en su fotografía no se ve un problema severo. Facialmente tampoco se ve mal el paciente, entonces podrías pensar que paciente clase 3, por supuesto que no. El problema es cuando ves su lateral, sabes que es un paciente vertical, clase 3, con problema transversal severo, que tiene 9 milímetros de discrepancia, que su sutura ya no está en condiciones para ser abierta de forma normal y que tiene en la edad vertebral todavía un pico de crecimiento. Por eso es que podemos esperar que todavía haya una discrepancia más severa. Entonces esto es como utilizas tus herramientas. Pacientes que tú empiezas a ver que en su hueso están muy limitados en su sínfisis, tienes muchas limitaciones a sus movimientos. Son pacientes que tienes que estar pensando tal vez en corticotomías o aceleración osteogénica. Ver que no tengan problema articular, ver con qué calibre vas a terminar los dientes si es que no lo vas a realizar el tratamiento de disyunción asistida o si estás pensando en otros casos. Aquí quiero que vean las raíces de los pacientes. Este es un paciente clase 3 con sínfisis muy delgadas, con un canino retenido que sabemos que problemas transversales, tiene alto índice de caninos retenidos, pacientes que tienen sus raíces muy por de fuera, de la cortical. Entonces, también aquí te va a permitir en este tipo de pacientes que tú veas el comportamiento de sus estructuras óseas, el cemento, hasta dónde llega la altura del cemento. En un paciente que normalmente todos colocaríamos su bracket a esta altura en el punto FA, por ejemplo, en el momento que tú lo corroboras con otras herramientas, que no nada más es Combin, te tienes que apoyar de otras tecnologías, diseño de sonrisa, eso viene mucho y en lo que tenemos que hacer mucho hincapié, te va a permitir desarrollar propuestas para tu paciente. Tal vez no es el mejor momento, la primera cita, para yo proponerle una gingivoplastía al paciente, pero sí sé dónde colocar mi bracket, porque hoy sé que todavía hay que descubrir esa encía con mi diseño de sonrisa. Todo esto compatible
con tecnología como las guías ortodónticas que son de bondeado directo, guiado por computadora. Aquí hay nuestros sistemas que estamos manejando. Yo particularmente utilizo el ARCA. Y bueno, eso sería lo que tendríamos que estar utilizando en beneficio de nuestros pacientes. Por eso no nada más hay que pensar que todo lo vamos a resolver con Convin, pero es una muy buena herramienta. Este paciente tenía problemas, que tenía diastemas, ya tenía su este sería su tercer tratamiento, en donde el paciente tiene problemas articulares, tienes que evaluarlos, en la posición tiene un Kosten, y bueno, es porque se colapsaron los arcos intentando cerrarle los espacios. Y básicamente este paciente solamente había que hacerle rehabilitación, que esto lo hubiéramos podido ver con un diseño de sonrisa para ver un Bolton, para ver cualquier diferencia. Pero bueno, ya esto va sumado a todo lo que es mi Convin para ver transversalmente que no haya discrepancias, para ver todo lo que tendríamos que estar orientados a hacer. Esto es otro paciente con una ausencia. Nuestros pacientes cada vez van a venir con mayor cantidad de ausencias y tenemos que estarlas valorando. Sabemos que para ese es uno de los casos. Este paciente, quiero que vean su condición periodontal, cómo están los dientes, las raíces que están fenestradas. La cara del paciente tiene interferencias y se empieza a hacer la laterognasia. Utilizamos un tipo de aditamento para evitar que esto ocurra, porque tenemos que estarnos evaluando con todo este tipo de análisis transversales y faciales. Este es otro paciente que tiene una laterognasia importante, donde su plano oclusal está muy canteado, raíces enanas, reabsorción por trauma oclusal, problemas articulares de vías aéreas, todo. Eso es una forma de ir viendo si un paciente tiene ciertas características. Nos metemos al protocolo de Convin y analizamos todo lo que requiere el paciente. Otro paciente con problema transversal, paciente adulto con problema de desgaste de articulación, también es un problema severo. Y bueno, tenemos ciertas limitaciones donde le explicamos al paciente que de no someterse a corticotomía está limitado su tratamiento. Pacientes verticales, el paciente con problemas de canteamiento en su plano oclusal, vertical, problemas de vías aéreas. Otros pacientes que generalmente nosotros pensaríamos que es muy fácil el tratamiento, muy sencillo, los vemos y en el momento que complementamos toda nuestra imagen, toda nuestra radiología, imagenología, estamos complementándola con otros aditamentos y empezamos a ver lo canteado que está. Por supuesto que eso lo vemos con un articulador, pero empezamos a ver el comportamiento de nuestros pacientes. Aquí no vamos a ver podemos ver el aplanamiento del cóndilo. Eso sí lo podemos ver. En otros pacientes también crecedores verticales con ramas cortas, podríamos estar viendo también qué tan canteado está su plano oclusal. Y vemos clínicamente que estos pacientes a estas edades tempranas empiezan a manifestar una simetría facial. Por eso es que tenemos que empezar a tener mucho cuidado con todo este tipo de pacientes y los metemos a este protocolo. Una vez que vemos que entran a la artrosis idiopática juvenil, que tienen todas las características, empezamos a evaluarlos y los tratamos como tal. Te llevamos las consideraciones de evitar que sigan teniendo deformaciones o desviaciones en su mandíbula. Pacientes adultos con retratamientos. Vamos a tener una época de muchos retratamientos y pacientes que tienen trauma oclusal, desgaste de todos los dientes. Vean la longitud de las raíces. También es un tema ahí. Entonces son pacientes que son sometidos a corticotomía, que deciden ser sometidos a corticotomía o haces un tratamiento de compromiso. Entonces todo esto es lo que tú puedes sacar de una sola imagen. Y en este futuro no lejano, ya vamos a empezar a imprimir muchos aditamentos. Pacientes que vienen con problemas articulares. Lo complementamos otra vez, análisis transversal, vemos que el paciente tiene un problema transversal, el motivo de consulta es dolor en la articulación, sabemos que tiene problema de Bolton y que sus articulaciones están sumamente desgastadas. Esto es lo que es una forma de evaluar estas imágenes. No es la ideal, nosotros necesitamos recurrir a estas imágenes, pero esta es una forma de que la gente se vaya incorporando a cómo se ve una imagen de una articulación desgastada. El paciente tiene un problema de articulación bastante severo, ¿sí? Entonces todo esto siempre no va a ser en lugar de, siempre va a ir complementado con todo nuestro arsenal de herramientas. Articulador, diseño de sonrisa, lo que nosotros necesitemos. Y ahora bien, con estos pacientes que vamos a mejorar la calidad periodontal, pacientes adultos que necesitan
que ya no se exponga el cemento, que no se extruyan los dientes. Hacemos nuestro diseño de sonrisa, colocamos nuestros brackets a la altura que nosotros decidimos y usamos un sistema como ARCAD o cualquier otro que sería de bondeado directo guiado. ¿Sí? Entonces esto es muy importante que lo estemos valorando. Pacientes adultos, hoy empieza a cambiar mucho nuestra forma de trabajar. Vemos muchos pacientes adultos por este tipo de lesiones. Planos canteados con gran problema transversal, compensaciones severas y mucho desgaste articular. Otra de las cosas que ustedes lo ponemos sobre la mesa para que ustedes los valoren, pacientes que tú tendrías que estar pensando en mecánica diferencial del lado derecho al lado izquierdo, tú tendrías que ver que a lo mejor de un lado quieres hacer mesialización y de otro distalización. Bueno, con el Combin tú puedes dividir en dos lados la cara y hacer tu planeación para ver si el paciente requiere disyunción, si quieres quitarle torque a los molares, qué tipo de sínfisis. Hay muchas herramientas. Y bueno, estas son de las cosas que hoy nos está permitiendo, gracias a los laboratorios, nos están permitiendo tener facilidad y muchas herramientas que da esta tecnología. Este paciente tiene reabsorción de los laterales, ¿sí? Se indica exponer los dientes con la técnica de tejido de colgajo apical desplazado, porque también tenía problema transversal el paciente. Entonces teníamos que hacer un anclaje esquelético, pero ¿cuál es la situación real? A la gente nos cuesta trabajo en lo que vamos incorporándonos a toda esta tecnología. Dicen, prefiero no hacerlo, por el miedo, por ir adquiriendo la habilidad. Entonces aquí es donde nosotros proponemos a este laboratorio, a IDES, que nos haga una guía como si fuera para un periodoncista, una guía quirúrgica, hacer una para colocar los microtornillos, donde yo me daba cuenta que no había ningún problema al colocar mis microtornillos para hacer mi disyunción con un anclaje esquelético. Entonces, esta fue la guía que nosotros utilizamos y el procedimiento y el protocolo fue muy sencillo. Todo esto viene a partir del Combin, porque es nuestra parte intermedia para hacer nuestro tratamiento. Aquí ubicamos las zonas que no son zona de riesgo, colocamos nuestra guía, hacemos la colocación de los microtornillos y también colocamos su disyuntor para anclaje esquelético. Este grupo, el grupo del Dr. Ryan Tamburino, nos ha enseñado mucho, nos ha colaborado mucho, le hemos estado mandando imágenes, nos asesora, nos hace recomendaciones, más grueso el aparato, pero bueno, ahí está la bibliografía para que vayan viendo. Y en esto es en lo que estamos trabajando ahorita, guías para hacer corticotomías. Entonces, cada vez vamos a tener a nuestra mano esta cantidad de herramientas importantes y sí quiero que piensen que en estos años ya no va a ser nada más, yo creo que moví mi maxilar tantos milímetros. Hoy vas a tener la capacidad de ver qué tanto lograste con sobreimposición de imágenes de Combin. Entonces todo esto es un camino largo, pero en Estados Unidos lo que dicen es, a lo largo de estos 5 años vamos a aprender más que en estos últimos 25 años, por toda esta información que te están manejando las imágenes de Combin. Aquí tú puedes ver pacientes que tienen reabsorción radicular. Repito, no es la mejor forma de ver la parte del cóndilo, pero bueno, te permite ir viendo hacia dónde te tienes que encaminar. Para pacientes que tienen esas asimetrías adquiridas, bueno, por supuesto que tienes que hacer un trabajo de compensación, trabajo de equilibrar el plano cruzal. Por eso es que tendríamos que estar pensando en todo este tipo de elementos. Y parte importante es que yo a mis pacientes les puedo enseñar realmente qué es lo que tienen y no platicarles tanto de tienes un lateral reabsorbido, con cosas que era difícil enseñarle. Hoy me está permitiendo que el paciente entienda todo lo que esto es para su beneficio, mis propuestas de trabajo. Entonces hay infinidad de indicaciones. Quieres ver la sutura, quieres ver la absorción de dientes que están comprometidos, espacio disponible, problemas transversales. Si quieres ver si tú al colocar un implante quieres ver si puedes perforar un seno, análisis tridimensional, todo enfocado a esta parte. Entonces, nosotros tendríamos que estar viendo esto que se llama análisis tridimensional, irlo manejando poco a poco, irnos incorporándolo. En Estados Unidos hay muchas personas que están dando este servicio de interpretación de imágenes, porque sabemos que hay gente que tal vez no maneja un programa de computadora, pero se van incorporando día a día estas tecnologías. Entonces
Este servicio de interpretación hoy en México lo tenemos y el servicio de DRD lo está dando para facilitar esta transición en donde el doctor todavía no maneja muy bien estos, se le puede dar una ayuda con este tipo de elementos para que ellos vean. Y esto se hace a nivel mundial. Todo esto son cómo se le está manejando a los pacientes, cómo tendría que enseñarlo. Ya lo ven en todos los foros de todo el mundo, en Asia, en Corea, lo están enseñando y te están diciendo cómo todo esto lo tienes que incorporar como tu nueva forma de práctica, un siguiente nivel de ortodoncia, varios eslogans que te dicen que es una de las mejores formas de tratar. Aquí en ponencias, aquí ya también incluso ya se empieza a manejar mucho. Y bueno, les dejo esta parte que tenemos que irnos adaptando. Los cambios cuestan, pero bueno, es una muy buena oportunidad para que empecemos a desarrollar este tipo de habilidades que las próximas generaciones, por supuesto, que las van a utilizar día a día y van a crecer con todo esto. Este mensaje nada más les dejo que podría parecer complicado todo esto del Convin, pero si ustedes se ponen a pensar, ustedes van a tener un área de oportunidad en donde crecer mucho, en donde van a poder manejar un diagnóstico integral, donde van a poder evitarse muchos problemas de pacientes que ya tuvieron reabsorción radicular y que ustedes no se los causaron. Con este tipo de imágenes yo le puedo decir al paciente, vienes así y con estas condiciones te voy a tratar de esta forma. Entonces, problemas articulares, problemas de vías aéreas, va a ser un área donde va a haber muchos elementos para poder utilizar el Convin y estar creciendo en este tiempo. Entonces, véanlo como una oportunidad y un área de oportunidad. Gracias. Estos son los correos para que dudas, si quieren, si necesitan ayuda con un análisis, se quedan ahí los análisis, subimos cuáles son los análisis que les puede estar utilizando y bueno, literatura se va cambiando. Y quiero agradecer a estas personas que son las que están parte del grupo de personas de DRD y de IDES que nos han permitido conformar todo este trabajo. Por supuesto que hay otra gran cantidad de personas en el extranjero incluso que nos han apoyado con todo esto, que nos asesoran, porque básicamente no estamos nosotros realizando todo este trabajo, sino solamente pedimos ayuda, pedimos consejos y el internet nos está permitiendo que se nos abran puertas. Entonces, es un resumen, pero la idea es que la gente busque el artículo sobre el tema y se apoyen con ello, o en este caso, la gente que puede estar cercana a 3D, DRD 3D, vayan a las sesiones que son para los especialistas. Gracias.